Hola, bienvenido. El día de hoy vamos a hablar acerca de la salud mental en tiempos de COVID. Recordemos que la salud mental no es un tema que solamente está afectando en los tiempos de COVID. La salud mental se viene presentando desde hace muchísimo tiempo. Un tema que hoy en día, lamentablemente, no le estamos teniendo en cuenta. Yo te hago una pregunta. ¿Qué tipo de respuestas tengo frente a las pruebas o a las dificultades de la vida? ¿Cuál fue mi respuesta cuando empezó toda esta pandemia? ¿Experimentaste miedo? ¿No sabías qué hacer? ¿Qué va a pasar con tu familia? Quizás tuviste ansiedad. ¿Qué va a pasar en mi trabajo? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Cómo vamos a sobrevivir? Quizás tu respuesta fue tranquila. ¿Sí? Todo va a estar bien. Pero algunos manifestaron esto, conforme va pasando el tiempo, se fue acabando. Y fueron viniendo los sentimientos de miedo y de ansiedad. ¿Qué es la salud mental? La salud mental incluye nuestro bienestar emocional, psicológico y social. Es decir, es el equilibrio de estas tres áreas, partes importantes del ser humano. Afecta la forma en que pienso, siento y actúo para enfrentar la vida. También ayuda a determinar cómo manejamos el estrés. De acuerdo a mis procesos mentales, yo voy a poder manejar situaciones difíciles. Nos relacionamos con los demás, también tiene mucho que ver con ello. ¿Cómo me estoy relacionando con los demás? ¿Y qué decisiones estoy tomando? La salud mental es importante en todas las etapas de la vida, desde la niñez, la adolescencia, hasta la adultez y la vejez. Si tengo buenos procesos mentales, voy a hablar bien. Ello será el resultado de construir un buen carácter, no de positivismo, ya que ello se va en días. Mi carácter hace referencia a la parte interna y mi carácter realmente requiere una transformación. La salud mental es el área más importante de todo ser humano. Es la columna vertebral, ¿sí? Y sobre todo los pensamientos. ¿Qué pensamientos hay dentro de mí? Recuerda que como pensamos, actuamos. Por eso, he aquí un consejo. Cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Pero sobre todo, evalúate. ¿Qué hay dentro de ti? ¿Por qué tienes ciertas respuestas? ¿Por qué tienes ciertas actitudes? Entonces, algo está pasando dentro de tus procesos mentales. ¿Cómo estoy pensando? Mi vida cambia cuando yo cambio. Entonces, muchas veces hemos pensado que la pandemia tiene que acabar. Pues no va a acabar. La pandemia vino a quedarse. Se quedó acá con nosotros, ¿sí? Hay muchas situaciones que hoy en día vienen y que nosotros tenemos que adaptarnos. Pero primero, para poder adaptarme, tengo que aceptar la situación. Yo no puedo pretender adaptarme a algo que no lo acepto. Y eso no solamente ocurre en esta pandemia, ocurre en mi área familiar, ocurre en mi área laboral, ocurre en mi área emocional, ¿sí? Muchas veces estamos esperanzados en que otros cambien para que yo pueda estar bien, pero mi vida cambia cuando yo cambie. Ten en cuenta esto, por favor. Vemos la siguiente frase, dice, no vemos las cosas como son, las vemos como somos. Vuelvo a enfatizar esto, ¿sí? Es algo que quiero que quede muy claro en esta presentación. No vemos las cosas como son, las vemos como somos. Por eso yo te invito a que luego que terminemos esta presentación, esta charla, te evalúes. Vayas a tu cuarto, termines tu trabajo, evalúes cómo estoy pensando, ¿sí? ¿Cómo estoy viendo las cosas? ¿Estoy viendo las cosas de manera negativa? ¿Estoy viendo las cosas de manera positiva? ¿Estoy viendo las cosas con queja? ¿Estoy ansiosa? Si es así, entonces tengo que ver cómo soy. La culpa no es del resto. Muchas veces las decisiones que tomo es producto de lo que tengo dentro de mí. Cuídate de ti mismo. ¿Tú eres tu peor enemigo o tu mejor amigo? Y cuando hablamos de cuídate de ti mismo, es qué pensamientos estoy teniendo, ¿sí? ¿Cómo es mi carácter? Recuerda, el carácter es nuestra parte interna y se convierte en un proceso de transformación. Hay que sufrirlo. No es fácil. Cuídate de ti mismo, porque lo que tú piensas es lo que haces, es lo que tú hablas. Así que esta es una recomendación durante estos tiempos de pandemia, ¿sí? El problema no está afuera, el problema está adentro. Recuerda que tus actitudes es el reflejo de lo que estás pensando. Así que, ¿cuál es tu respuesta de salud mental? ¿Cómo reaccionas frente a las adversidades?
¿Qué tipo de respuestas has tenido? ¿Sí? Es muy importante. Es muy importante en estos tiempos evaluarnos. Y como lo mencioné, la salud mental no tiene que ver solamente con el COVID. La salud mental ha estado desde antes. ¿Sí? La ansiedad no es algo que se haya presentado recién. La ansiedad siempre ha estado con el ser humano. Hoy en día estamos acostumbrados a llevar una vida muy rápida. ¿Sí? ¿A cuántos de ustedes les ha chocado, por ejemplo, quedarse en casa durante la cuarentena? Muchos no estábamos acostumbrados. Llegábamos a casa a comer y descansamos, luego a trabajar. Hoy que tuvimos que afrontar esa situación, sí, salieron muchas cosas a la luz, sobre todo en la familia. Y es ahí donde se produjo la ansiedad. Entonces, vuelvo a hacer esta respuesta. ¿Cómo reacciono frente a diversas adversidades? Una recomendación más, cuida lo que escuches. ¿Por qué? Porque también es alimento. ¿Qué tipo de personas están rodeando tu vida? Recuerda que las relaciones que puedas tener con otras personas, lo que tú escuchas, lo que tú ves, es algo que puede afectar tremendamente tu vida. Cuídate de quienes te rodean. ¿Estás rodeada de gente negativa? ¿Estás rodeada de gente que critica? ¿Estás de gente pesimista? Cuídate de la información que estás viendo en internet, en la noticia. No todo lo que está ahí es verdadero. ¿Por qué? Porque lo que escuchas es alimento. Así que recuerda qué estoy viendo, qué estoy escuchando, cómo estoy pensando. Algunas conclusiones para terminar esta presentación. El problema no es el problema. El verdadero problema es mi actitud frente al problema. Son mis comportamientos. ¿Cómo voy a actuar frente a este problema? ¿Hay aceptación? ¿Hay adaptación? ¿O soy de las personas que cree que el resto tiene que cambiar? Muchas veces vivimos como víctimas, ¿sí? Y producto de mis pensamientos. El resto está mal, yo estoy bien. Ese es un pensamiento de víctima. Así que es importante evaluar. Una cosa es llegar, otra cosa es disfrutar del viaje. Muchas veces hacemos las cosas por cumplir, pero muy diferente es cuando empezamos a disfrutar ese proceso. El problema no está afuera, el problema es de adentro hacia afuera. Entonces, yo te invito a que no dejes de evaluarte, examínate, cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. La salud mental es la parte más importante. Recuerda, es el equilibrio en el área emocional, social, familiar. Cómo están mis procesos mentales es cómo voy a actuar. ¿Cómo está tu área familiar? ¿Hay problemas? ¿Cómo está tu área laboral? ¿Hay problemas? ¿Cómo está tu área emocional? ¿Hay problemas? Podría terminar diciendo entonces, ¿quién es el problema? ¿Qué hay dentro de ti? Es importante decirnos la verdad. Cuida tu salud mental, protégete, protege tu mente. Muchas veces nos cuidamos para no tener un dolor de cabeza, nos cuidamos para no tener un dolor de estómago. En esta ocasión, te invito a que cuides tus pensamientos, teniendo en cuenta qué escuchas y qué ves. Dejo una pregunta. ¿Qué hay dentro de ti? Muchas gracias por su atención. Nos vemos hasta la próxima.